Hola amigos, bienvenidos a otro video. En esta oportunidad vamos a analizar una por una todas las propiedades de las potencias. Una potencia es una forma de expresar a los números en donde tenemos a una base y donde tenemos también a un exponente. La base puede ser cualquier número que ustedes imaginen y estas bases van a estar elevadas a un exponente que también puede ser cualquier número o expresión que se imaginen. Lo importante de todo esto es que el exponente va a determinar cuántas veces se va a multiplicar entre sí mismo la base. Si el exponente es un 3, la base se va a multiplicar 3 veces. Si es un 5, 5 veces. Si es un 100, 100 veces. Y así. Esa es la definición de la potencia. Por ejemplo, nosotros podemos tener un 5 elevado a 2. El 5 sería la base y el 2 sería el exponente. ¿Por cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo el 5? Tenemos que mirar al exponente. Este exponente es un 2. Por lo tanto, el 5 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. ¿Y cuánto es 5 por 5? Eso es igual a 25. Los invito a que miren esta expresión de derecha a izquierda. Se pueden dar cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es descomponer a este 25 en distintas expresiones. Primero en 5 por 5 y luego en esta potencia. Por lo mismo, ustedes siempre que vean a una potencia y en realidad, como les dije en muchos videos, cualquier operación matemática, ustedes tienen que pensar en que estas expresiones, estas operaciones corresponden a números que en realidad son mucho más simples. Y ustedes tienen que ir desenredando esto hasta llegar a un número entero que sea lo más simple posible. Recuerden que los números enteros fueron los primeros números que los humanos empezaron a usar. Son los números, por así decirlo, más básicos. Es por ello que nosotros siempre tenemos que apuntar nuestras operaciones, todo lo que tenga que ver con matemáticas, a los números más básicos posibles. De acuerdo a lo que les comento, por ejemplo, yo puedo poner aquí un 16. Este 16 lo puedo descomponer en 4×4, ya que 4×4 es lo mismo que 16. Y aquí yo puedo fijarme y decir, aquí tengo un 4 que se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, lo puedo transformar en una potencia. ¿Cuál sería la base? El 4, porque es el número que se está repitiendo aquí en la multiplicación. ¿Y cuál sería el exponente? El número de veces que se multiplicó por sí mismo este número. ¿Cuántas veces se multiplicó por sí mismo? 1, 2. Por lo tanto, el exponente es un 2. 4 elevado a 2 es 16. 4 por 4 es 16. Y al final del día, esta es la lógica que se utiliza en las potencias. Siempre que vean números que están inmersos en una expresión, ustedes siempre tienen que pensar que dicha expresión en realidad corresponde a un número mucho más simple. Básicamente, esto es la potencia. Recuerden amigos, una base, un exponente, la base se multiplica por sí mismo de acuerdo al número del exponente, y no olviden que siempre estas expresiones así corresponden a números que son simples. Y es nuestro trabajo desenredar esto para llegar a números que sean simples. Como les dije, la base puede ser cualquier número o expresión que ustedes imaginen. Puede ser un 3, puede ser un menos 3, puede ser un 3 más 5, puede ser un 4 por 2, puede ser otra potencia. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra pueden ponerlo aquí en la base. Y al final del día, el principio será el mismo. La base se multiplica por sí misma de acuerdo a lo que le dice el exponente. Por ejemplo, yo puedo tener aquí a un medio que está elevado a 2. El 1 medio es una fracción. Se tiene que multiplicar por sí mismo de acuerdo a lo que sale en el exponente. Que sale en el exponente 2. Por lo tanto se multiplica por sí mismo 1, 2. Si la potencia ahora es 3 más 5 elevado a 3, esto se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces. Porque eso es lo que dice una potencia. Esto que tenemos aquí es lo mismo que lo que tenemos acá. Y de hecho, esto es un camino. Porque si ustedes quieren, como aquí tenemos un paréntesis, lo que pueden hacer si quieren es sumar 3 más 5 y ese resultado elevarlo a 3. 3 más 5 es igual a 8, por lo tanto les quedaría 8 elevado a 3. Y aquí en vez de ir esto, iría 8 por 8 por 8. La cosa es amigos, que en la base ustedes se pueden encontrar con distintos números o expresiones. Y sea lo que sea que ustedes se encuentren, siempre tienen que seguir el principio de la potencia. Multiplicar la base por sí misma
de acuerdo a lo que le indica el exponente. Pero resulta que en el exponente igual podemos hacer lo mismo. Podemos poner un número negativo, podemos poner una fracción, podemos poner una ecuación, podemos poner distintas cosas. Y obviamente van a haber algunas situaciones que van a ser una excepción. Por ejemplo, yo no podría tener aquí 0 elevado a 0, porque eso es indeterminado. O por ejemplo, no podría tener 0 elevado a menos 1, también es indeterminado. Ya se van a dar cuenta por qué. La cuestión es que como la base y el exponente es posible modificarlo de tantas formas, debido a eso aparecen un montón de propiedades. Y son esas propiedades las que les voy a hablar a continuación. Así que empecemos. Aquí les tengo la primera situación. Tenemos una división entre dos potencias en donde ambas tienen la misma base, pero tienen exponentes diferentes. Tres cosas claves: división, potencia de igual base y exponentes diferentes. Cuando ustedes tengan una operación de multiplicación o división en donde la potencia tenga su base igual a la otra, lo que deben hacer ustedes para empezar siempre es conservar la base. Nuestra base es A, la conservamos. Y a continuación, como esto es una división, tienen que restar los exponentes. Y siempre van a restar de arriba hacia abajo. Primero va el numerador menos lo que está en el denominador. Por lo tanto nos quedaría la base, que la conservamos, y ponemos m menos n. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una división entre potencias de base 3 y que cada una tenga un exponente, por ejemplo este tenga un exponente 2 y este tenga un exponente 3. Como les dije, conservamos la base y los exponentes los restamos, ya que esto es una división. Siempre que sea división, ustedes tienen que restar. Empezamos con el numerador, lo ponemos aquí y le restamos lo que está en el denominador. ¿En cuánto nos quedó esto? Sería 2 menos 3, eso es igual a menos 1. Por lo tanto nos queda 3 elevado a menos 1. Otro caso, por ejemplo, tengamos 5 elevado a 7 dividido en 5 elevado a 3. De nuevo, conservamos la base, que es el 5, y restamos los exponentes. Primero numerador, luego denominador. 7 menos 3, lo ponemos aquí, y esto nos daría 5 elevado a 7 menos 3, lo cual es 4. Es bastante sencillo, amigos. Siempre que tengan una división entre potencias, se tienen que fijar si ambas tienen la misma base. Si tienen la misma base, ustedes pueden conservarla y simplemente restarles sus exponentes, tal como lo puse aquí y tal como ocurrió con estos ejemplos. Esa es la primera propiedad que quería mostrarles. La segunda es lo que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, tenemos un 3 que tiene como exponente a un número negativo. ¿Cómo se termina de resolver esto? Lo veremos enseguida. Aquí tenemos la propiedad, una potencia en la cual aquí tenemos su base y aquí estaría su exponente, y dicho exponente es un número negativo. Cuando ustedes tengan a un número negativo en el exponente, para eliminar ese signo menos, simplemente tienen que dar vuelta la expresión. Aquí teníamos A partido por B, entonces ahora tenemos B partido por A. Ese es el punto 1. El punto 2 es que este paréntesis está elevado a la potencia n, y lo que quiere decir el paréntesis es que todo lo que está dentro tiene que ser elevado por esta potencia. Por lo tanto, si tenemos b dividido en a, tanto b como a tienen que quedar elevado a la potencia, tal como se muestra aquí. Veamos con el ejemplo anterior. En él teníamos 3 elevado a menos 1. El 3 es un número entero, y los números enteros, todos, absolutamente todos, están siendo divididos por 1 de forma invisible. ¿Por qué? Porque 3 dividido en 1 nos da 3, es lo mismo. Entonces se podría decir que básicamente aquí tenemos 3 dividido en 1, y todo esto está siendo elevado a la potencia. ¿Cómo resolvemos esto? Como les dije aquí. Eliminamos el signo menos, por lo tanto esto se va a dar vuelta, se va a invertir, nos va a quedar 1 dividido en 3 y todo esto elevado a 1. Como está elevado a 1,
lo que nos está diciendo es que básicamente pongamos un tercio aquí. Y no se va a multiplicar con nada, ya que solamente le pidió una vez. Por ejemplo, si tenemos 5 medios y todo esto elevado a menos 3. El menos 3 tenemos un menos, el menos va a hacer que esto se invierta, nos va a quedar 2 quintos, todo elevado a 3. Y ahora este exponente tiene que elevar todo lo que está dentro a dicho exponente. Nos quedaría 2 elevado a 3 dividido en 5 elevado a 3. Ese es un camino. El otro camino que pueden tomar es que simplemente multipliquen 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos. O sea, multipliquen a este número por sí mismo 3 veces. O bien pueden tomar este camino en donde lo que tenemos acá dentro del paréntesis en la base va a ser elevado todo por este exponente, quedándonos así. Aquí arriba nos quedaría 2 por 2 por 2, lo cual es igual a 8. Y abajo nos quedaría 5 por 5 por 5, lo cual es igual a 125. Nos quedaría 8 dividido en 125. La cosa es, amigos, que cuando ustedes tengan un exponente negativo, tienen que pensar en que el número se va a invertir de esta forma, tal como lo hemos visto. Y no solo eso, sino que dependiendo de la potencia que tengamos, obviamente tenemos que resolverla, y para este caso podemos tomar dos caminos. No quiero que se olviden tampoco que los números enteros ustedes los pueden expresar así. No se olviden, todos los números enteros están siendo divididos por un 1 que está de forma invisible, y esto les va a servir para expresarlos de esta manera. Y haciendo eso se les puede hacer un poco más lúcido o fácil poder analizar propiedades como esta, ya que a simple vista tener solamente un 3 elevado a menos 1 es difícil un poco de ver que puede llegar a esto. Así que los invito a que nunca se olviden de esta propiedad. La siguiente propiedad es la que tenemos aquí, y es muy similar a la que vimos de división de potencias de igual base. En este caso tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Misma base, diferente exponente. Aquí el principio es el mismo que el de la división. Mantenemos la base, que sería esta, y los exponentes, en vez de restarlos, tenemos que sumarlos. En la división se restan y en la multiplicación se suman. Por lo tanto nos quedaría m más n. Recuerden, potencias de igual base, multiplicación, exponentes se suman, así. En un ejemplo podemos tener 1 elevado a 3 multiplicado por 1 elevado a 5. En este caso lo que va a pasar es que se conserva el 1 y los exponentes, como es una multiplicación, se tienen que sumar. 3 más 5 nos da 8, por lo tanto nos quedaría 1 elevado a 8. Un ejemplo más rebuscado podría ser que tengamos 2 elevado a 3 por 4. Sin embargo, este 4 ustedes lo pueden dejar como 2 por 2. 2 por 2, ya que 2 por 2 es igual a 4, son lo mismo, son equivalentes. Y el 2 por 2 puede pasar a ser una potencia, ya que tenemos una multiplicación de un número a sí mismo por una cierta cantidad de veces. Dicha potencia sería de base 2, ya que el número que se multiplica por sí mismo es un 2, y el exponente sería el número de veces que se multiplicó el 2. ¿Cuántas veces se multiplicó? 1, 2. Por lo tanto sería una potencia de esta forma, 2 elevado a 2. Estas tres cosas son equivalentes, el 4, el 2 por 2 y el 2 elevado a 2, por lo que conversábamos anteriormente. Debido a eso, perfectamente nosotros podemos reemplazar este 2 elevado a 2 aquí, ya que son lo mismo. 2 elevado a 2 es lo mismo que 4. Si se fijan, ahora sí tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Así que, como les dije, conservamos la base y sumamos los exponentes. Esto nos quedaría 2 elevado a 5. Esta es la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Como les dije, ustedes simplemente deben conservar la base, sea cual sea, si es un número negativo, una fracción, cualquier base, ustedes la conservan y los exponentes los suman, porque es una multiplicación. No se preocupen, amigos, por ahora estamos viendo las propiedades. Más adelante voy a subir un video haciendo un montón de ejercicios en donde tengamos que aplicar estas propiedades, así que estén atentos al canal. Aquí tenemos una propiedad bien curiosa.
En esta se nos dice que cualquier número que tengamos en la base, si nosotros la elevamos a 0, nos va a dar sí o sí 1. No importa el número que ustedes tengan, si quieren pueden tener un 1, si lo tienen elevado a 0, le va a dar 1. Si tienen un número gigante de un montón de cifras, pero lo tienen elevado a 0, les va a dar 1. Cualquier número que ustedes tengan en la base, como les dije, si lo tienen elevado a 0, le va a dar 1. Y es importante que recuerden esta propiedad, ya que suele aparecer mucho en ecuaciones, en ejercicios de química, en ejercicios de física, en muchas disciplinas. Ustedes se pueden encontrar con una potencia así, y deben saber que equivale a 1, para poder resolver de manera eficiente sus ejercicios. Aquí está una de las situaciones que yo les conté que podía ocurrir. Esto es una potencia, sino que la base es otra potencia. Tenemos una potencia elevado a un exponente m. Aquí ustedes tienen de momento dos opciones. El primero es resolver esta potencia y el resultado elevarlo a este exponente, o bien ustedes pueden aplicar esta propiedad, la cual nos dice que simplemente tenemos que multiplicar n por m, quedándonos así. Multiplican n por m y el resultado va a ser el exponente final para esta base. Primero teníamos esta base que está aquí en este paréntesis, y ahora la base pasa a ser simplemente esta. Por supuesto, veamos un ejemplo. Si tenemos un tercio que está elevado a 2, así, es importante poner paréntesis, ya que con el paréntesis estamos diciendo que todo el 1/3 está siendo elevado a 2. Si no pusiéramos paréntesis, estaríamos dando a entender que solamente el 1 está siendo elevado a 2. Por lo tanto, importante poner paréntesis. Aquí está una potencia. Pero ¿qué pasaría si esta potencia está elevado a 3? Esto sería la base, lo que está aquí adentro, y aquí estaría el exponente. Opción 1. Resolver lo que está adentro. 1/3 elevado a 2. 1/3 elevado a 2 sería 1/3 por 1/3, eso nos da 1 partido en 9. Y todo esto quedaría elevado a este 3. Y luego ya al final resolvemos esto, sería 1/9 por 1/9 por 1/9. Ese es el primer camino. Si seguimos el camino de la propiedad, nos quedaría lo siguiente. Multiplicamos los exponentes y conservamos esta base. Nuestra base sería 1/3. Y el exponente sería 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3 nos da 6. Por lo tanto nos quedaría 1/3 elevado a 6. Pareciera que ambos resultados son distintos, pero si ustedes resuelven esto en calculadora, se van a dar cuenta que son exactamente lo mismo, son equivalentes. A pesar de los caminos que tomamos, llegamos al mismo resultado. Pueden ver ahí que 1/3 elevado a 6 me da 1 partido en 729. Y por otro lado, si divido 1 dividido en 9, todo eso elevado a 3 me da 1 partido en 729. Es el mismo resultado. Ambos caminos están correctos, sino que para mí, en particular, se me hace más sencillo. Ahí ustedes elijan lo que se les haga más sencillo. Si recuerdan, anteriormente vimos que cuando un número que estaba dentro de un paréntesis estaba elevado a un exponente, el exponente elevaba a todo lo que teníamos adentro. Por ejemplo, aquí tenemos a dividido en b, por lo tanto quedaría a elevado a n y b elevado a n, todos elevados a su exponente. Bueno, esto es en división, y en multiplicación ocurre lo mismo. Tenemos una multiplicación aquí adentro, por lo tanto todo va a quedar elevado al exponente que se señala fuera del paréntesis. Sería a elevado a n, b elevado a n y c elevado a n. Por ejemplo, nosotros podemos tener 5 por 3 y todo elevado a 2. Aquí, si queremos, podemos poner 5 por 3 por 5 por 3. Estamos multiplicando por sí mismo a la base dos veces, ya que el exponente es un 2. O bien podemos escribir, de acuerdo a esta propiedad, 5 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Si se fijan, ambas expresiones tienen algo en particular. Obviamente son lo mismo en cuanto al resultado, pero quiero que se fijen en lo siguiente. Aquí tenemos 1 y 2, 5. ¿A cuánto está elevado el 5? A 2.
Aquí tenemos 1 y 2, 3. ¿A cuánto está elevado el 3? A 2. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Nosotros podemos multiplicar 5 por 5 primero y luego 3 por 3, o 3 por 5 y después 3 por 5 y como quieran. Por lo tanto, este 5 con este 5 realmente se están multiplicando. Y este 3 con este 3 también se están multiplicando. Como les dije, cuando hay números que se multiplican por sí mismos, podemos pasarlo a una potencia. Desde ahí nace esta propiedad. Sin embargo, quiero que tengan cuidado en algo. Lo que les acabo de decir ocurre con multiplicación y con divisiones. Si ustedes tienen una suma que está elevado a un número, ustedes no pueden elevar, por ejemplo, a elevado a 2 más b elevado a 2. Eso está incorrecto. Ambas expresiones son totalmente diferentes. Lo correcto aquí es escribir a la base multiplicada por sí misma de acuerdo al número del exponente. Tendríamos a más b multiplicado por a más b. Así. Y si ustedes resuelven esto, se van a dar cuenta que van a llegar a algo totalmente distinto a lo que tenemos aquí. Así que recuerden, amigos, esta propiedad de que el exponente toma a todos los factores que tenemos dentro de un paréntesis o en una división es precisamente para una multiplicación y para una división, y no así para sumas y restas. Obviamente hay excepciones, pero más adelante las vamos a ver. Ustedes deben quedarse de primeras con esto. Hasta ahora estamos mostrando las propiedades, yo sé que un poco de forma desordenada, pero no se preocupen, ya que les voy a dejar un formulario en la descripción para que puedan tener todas estas fórmulas de manera ordenada, así que no se preocupen. Ya vimos potencias que tenían números positivos, tenían números negativos, otras en donde el exponente era un 0. Más adelante vamos a ver que hay potencias que tienen en su exponente a una ecuación, tienen a una operación combinada, pueden haber muchas potencias. Ahora la que les quiero mostrar para ir terminando es la potencia que tiene como exponente a una fracción. Y se nos dice que cuando tenemos una potencia de este tipo, ponemos nuestra base aquí, se nos forma un radical y el exponente pasa a ser lo siguiente. El denominador del exponente pasa a ser el índice del radical y el numerador del exponente pasa a ser el exponente de la potencia. Aquí ustedes deben tener mucho cuidado. Ustedes no pueden tener un exponente de denominador par cuando el número que va a estar en la base de A sea un número negativo, ya que eso les va a dar a un número imaginario, y eso es algo que vamos a ver mucho más adelante. Dejando eso de lado, ustedes están libres de resolver esto como se les dé la gana. Vamos con un ejemplo. Tenemos 25 elevado a un medio. El 25 lo ponemos aquí. Por ser un exponente en forma fraccionaria, se nos forma un radical. El denominador del exponente pasa a ser el índice y el numerador pasaría a ser el exponente de la potencia, que nos quedó raíz cuadrada de 25 elevado a 1. 25 elevado a 1 es lo mismo que 25, por lo tanto este 1 que tenemos aquí es insignificante, así que lo borramos. También en las raíces o en los radicales, cuando el índice es 2, no es necesario ponerlo, ya que un radical que está así se asume automáticamente que es una raíz cuadrada. Tenemos esto, raíz cuadrada de 25. Si ustedes lo piensan, nosotros podemos dejar esto así, como 5 elevado a 2, ya que 5 elevado a 2 es lo mismo que 25, por todo lo que hablamos anteriormente. Teniendo esto, nosotros podemos hacer el proceso inverso, o sea, pasar de este lado hacia allá. ¿Y cómo lo haríamos? Sería dejando a la base así solita, por ejemplo así, nuestra base es un 5, la dejamos acá solita y la elevamos al exponente y a este índice de acuerdo a lo que se nos dice aquí. El exponente que tenía nuestra base aquí dentro de la raíz es un 2, y ese 2 se nos dice que pasa a ser el numerador del exponente fraccionario que va a tener nuestra potencia. Sería así. Nos falta el denominador, y el denominador nos dice que tiene que ser el índice de la raíz. ¿Cuánto es el índice de esta raíz? Dijimos que es un 2, por lo tanto aquí nos quedaría 2. 2 dividido en 2
eso es igual a 1, por lo tanto aquí esto tiene que ser un 1, y 5 elevado a 1 es igual a 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente raíz cuadrada de 25 es igual a 5. ¿Se dan cuenta cuál fue el procedimiento para poder llegar a esto? Más o menos con esto se explica el principio de los radicales, y los radicales como tal los vamos a ver en un próximo video, ya que ahí voy a enseñar todas las propiedades de los radicales tal como las vimos hoy. Así que amigos, si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas estos videos que te estoy diciendo. Si me das me gusta, si te suscribes, si me comentas sugerencias, dudas, todo lo que me sirva para poder seguir creciendo es de mucha ayuda. No solamente comentarme sugerencias o dudas, tú puedes decirme críticas incluso, y yo las voy a tomar porque son muy valiosas para poder seguir mejorando. A lo mejor me doy muchas vueltas explicando algo, no voy al grano, no sé, quiero saber todo eso para poder mejorar y así entregarles un contenido que sea de calidad, obviamente. Así que eso amigos, por favor denle me gusta, por favor suscríbanse, y ya saben que pueden preguntarme cualquier cosa en los comentarios y yo les voy a responder lo más rápido posible. Por ahora, como les dije, nos vamos a quedar hasta acá. Luego vamos a ver raíces, ejercicios de raíces, potencia, muchas cosas. Así que nos vamos a ver próximamente. Adiós amigos.